Tenemos, les decíamos, un invitado virtual que es un gran amigo de la casa, que es Diego Tatián, un filósofo del carajo, made in Córdoba, pero hecho para todo el país y para toda Latinoamérica, un gran militante político, un comprometido con la causa filosófica y con la filosofía como ejercicio de la transformación. Querido Diego Tatián, ¿cómo estás? Te hacemos la pregunta de rigor: ¿por qué estudiaste filosofía? Lo que determina una preferencia, en este caso la opción por una forma de vida dedicada al estudio, en particular al estudio de la filosofía, al estudio de las letras, creo yo que siempre un azar. En particular en la adolescencia, puede ser un libro que imprevistamente cayó entre las manos y que abrimos sin mensurar la dimensión o las consecuencias que pudiera tener para nuestra propia vida, para nuestra propia existencia, ¿no? Porque hay libros que cambian la vida, esa experiencia me parece que está viva, que es real, o puede ser el comentario de alguien, o puede ser una conversación con una persona en el momento justo que desvió la atención hacia cosas raras, como son las preguntas filosóficas. En mi caso particular me parece que me vi beneficiado, por decir así, por una importante biblioteca familiar donde pude tener acceso a libros de filosofía y de literatura desde muy temprana edad, y por conversaciones, por supuesto, familiares también. Es decir, había una naturalidad con el mundo de las ideas y con el mundo de las palabras y de las palabras impresas. Y más en concreto te diría que lo que de alguna manera me orientó hacia la filosofía fue la lectura de Sartre. Es decir, estando yo en la escuela secundaria, me parece que a los 16 o 17 años, leí Los Caminos de la Libertad y leí El existencialismo y un humanismo, y después me aventuré con lo que pude, entendiendo, por supuesto, sesgadamente se da otros libros más complejos técnicamente, y creo que si alguien me preguntara por qué me dediqué a la filosofía y tuviera que responderlo simplemente, diría que porque me crucé con Sartre y con los libros de Sartre. Mirá qué loco, ¿no? Diego se cruza con los libros de Sartre. Para mí es un gran pendiente Sartre, ¿sí? Es de los filósofos que tengo pendientes de leer de modo más profundo, ¿sí? Leí algunas cuestiones sobre algunas reflexiones sobre la cuestión judía que me partió la cabeza, y el existencialismo es un humanismo también. Pero después, como su obra más vertebral, El ser y la nada, sobre todo, es un libro que lo tengo ahí. Leí algunas fotocopias, viste, en la facultad. Así que a vos, Diego, te recontramarcó, ¿sí? Y aparte, entrar por Sartre ya es de algún modo también condicionar de alguna forma cierta lectura de la filosofía. El existencialismo no te lo saca más, digamos, queda ahí, ¿no? Como pululando. Iba a decir construyendo subjetividad, pero te diría construyendo energía directamente, ¿no? ¿Saben cuál es la pregunta del existencialismo? Que es anteceder la cuestión de la existencia a la cuestión de la esencia. Uno cree que definiendo al ser humano como tal va a entender por qué existimos. En realidad es al revés. O sea, primero existimos, después hacemos lo imposible para tratar de entender por qué. Y ninguna receta acerca de por qué existimos te va a explicar por qué existimos. Digo, de la definición de ser humano no se explica por qué existimos. Con lo cual el existir es siempre previo, ¿no? La explicación o la definición de lo que es un celular, de algún modo, te explica lo que es un celular y hace que el celular sea reconocible. La definición del ser humano hace reconocible al ser humano, pero no de su existencia, ¿no? Es como que primero existís y después tratás de explicar quién sos, para qué sos, pero digo, hay un hecho primario que siempre te trasciende, que es que sos, que no elegiste ser y que no podés explicar el por qué sos, porque sabés que no se explica porque mamá y papá agarcharon, porque mamá y papá pueden coger y vos pudiste haber salido de ese encuentro de fluidos, pero que seas vos en ese momento, y que seas esto o esta que sos y que te estás haciendo esta pregunta, es absolutamente imposible de entender por qué. O sea, a mí las respuestas biológicas me cierran como respuestas científicas, pero ¿por qué yo soy justo el caso ese del que la ciencia dice o explica como caso modelo que algo tiene que ser de esa manera?
incluso en el caso de mi propia concepción yo ahora, por ejemplo, estoy hablando, siento que estoy hablando, puedo hasta explicar qué significa que esté hablando, cómo se está modulando en este momento la lengua, el sonido, Lali que está ahí pendiente de los micrófonos, todos acá medio alrededor de este hecho comunicacional. Ahora, en el fondo, si vos ponés este hecho comunicacional entre paréntesis y te corres, generás esa distancia y decís, ¿por qué así? ¿Qué es esto? ¿No? Para que sea de este modo y no de otro. Toda explicación mecanicista termina en la frontera, pero la pregunta por el fundamento excede, ¿no? ¿Por qué así? ¿A quién se le ocurrió que exista la comunicación? O que exista la oreja, o que exista el habla, o que exista la existencia. Digo, podría haber sido de 1.000 millones infinitos de otros modos, pero fue así. ¿Y por qué fue así? Ya no... Eso me indigna, existencialmente hablando. O sea, me hubieran preguntado, boludo, ¿querés ser de este modo, con 2 brazos? Yo hubiera elegido 6 brazos, hubiese elegido ser andrógino de una... Te voy a decir, hay cosas que podés mutar y modificar, pero hay cosas que no. 6 brazos no. Haber nacido en la Edad Media tampoco. Digo... Y después el ser humano cree que lo domina todo, ¿no? Y que puede con todo. Eso dicen los existencialistas. Creemos que podemos con todo, pero no hemos podido con nosotros mismos, porque de algún modo estamos acá y no somos un producto nuestro, ¿no? Bueno, nada, un grosso Diego Tatián, insertándonos a partir de su biografía en por qué él eligió la filosofía y qué esperamos nosotros de la filosofía. La segunda pregunta para Diego, que es ¿cuáles son los temas de la filosofía que para vos hoy tienen vigencia y actualidad? La pregunta por los temas más actuales de la filosofía y por la actualidad de la filosofía es una pregunta que nos lleva a preguntar, digamos, a inquirir por la rareza de que la filosofía como un estilo de interrogación y como un estilo de conocimiento, como un juego de lenguaje, haya persistido entre los seres humanos después de tantos siglos, de tantos milenios. Y a mí me parece que eso se debe a que los grandes filósofos han sido personas que buscaban pensar los grandes problemas de la vida humana, ¿no? La muerte, la nada, la vida buena, diría también el lenguaje, y sobre todo preguntarse por cosas que no tienen una respuesta unívoca o que no tienen una respuesta, hoy diríamos, científica, sino que acompañan como una sombra a la vida humana, que sería más pobre si esas preguntas no existieran. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que los grandes problemas que han tratado los filósofos, por eso no hay una historia en un sentido evolucionista o progresista de la filosofía, hay una actualidad de Platón, de Aristóteles, de Kant, y entrar en interlocución con ellas es muy importante para nuestros propios problemas. Ahora, yo diría que en Latinoamérica, si situamos la práctica filosófica, creo que el motivo de más actualidad es un contenido político de la filosofía practicada en Latinoamérica, que creo que esa es su mayor ancla. Pero diría que la actualidad lo es de la filosofía y no hay nada que haya sido pensado por ella que se pierda.